Muy bien, vamos a continuar con la enseñanza sobre el culto familiar o la adoración familiar. He recibido varias fotografías y mensajes de varias familias que lo están implementando. Dios les bendiga y sigámoslo haciendo, por favor. Hoy vamos a hablar un poquito de la implementación, es decir, vamos a entrar un poquito más en el detalle de qué podríamos hacer en casa para hacerlo. Quisiera que entendiéramos que el objetivo y la propuesta de esto es más, no es tanto solo para el tema de la crianza de los niños y todo lo demás, sino realmente para la disciplina espiritual de todos los miembros de la familia, desde los jefes del hogar hasta las personas que están bajo la autoridad de los jefes del hogar. ¿Sí? El culto familiar eh, debe ser un culto que honre a Dios. Obviamente eso pareciera ser como muy obvio, valga la redundancia, pero ¿cómo se honra a Dios? ¿Qué cosas se hacen que realmente honran a Dios, no? Y vamos a sugerir algunas cosas que en el culto familiar deben ir para que el culto también no sea un asunto idealista, inalcanzable, ¿sí? Sino que sea simple para que cualquier cristiano y creyente pueda practicarlo y que está buscando realmente honrar al Señor, y para que el culto familiar tampoco se vaya al otro lado de ser minimalista, sin sentido, solo por salir del paso, diríamos en Guatemala, sino que sea breve y que sea conciso, pero que sea verdaderamente significativo, ¿sí? Y que cuando Dios no quiera, las familias conviertan el culto familiar en algo tan sencillo, tan pasajero, que de repente lo dejan de hacer. Y eso sucede en temporadas. En temporadas nos ha sucedido a diferentes familias, ¿no? De repente, híjola, ya llevamos unos cuantos días de no hacerlo, ¿va? No podemos caer en esto. Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces, eh, los padres de familia debemos pedir a Dios, los jefes de familia debemos pedir a Dios en oración que nos ayude a realizar esta simple pero significativa tarea. Los padres no debemos tomar esto como algo tan simple que, muchachos, vamos al culto de ahí voy a ver qué me invento. No, tampoco es un asunto de qué me saco de la manga, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar hoy es más o menos el qué haremos, dónde y en qué momento lo haremos, ¿sí? Iniciemos con el qué. En términos generales, esto significa qué hacemos en el culto, la instrucción de la palabra de Dios, ¿sí? Esto es bien importante. Realmente ustedes no se imaginan lo importante que es esto. Hoy veníamos hablando con Cindy, una señora ya, ella ya es abuela, que es, Cindy no es abuela todavía. La persona que estaba hablando con Cindy en su trabajo, Cindy me estaba contando con cierta preocupación. Me decía, mira, esta mi compañera de trabajo, ella es abuela, no sé qué, y sucede que en su familia, su nieta le estaba contando que en el colegio en el que ella va, ya no se sabe, hay una niña que asiste, pero que a veces va vestida con el uniforme de niño, y no se sabe, y esto y lo otro. Y entonces ya es un asunto que realmente está entrando. Creímos que a Guatemala no iba a entrar porque en Guatemala todavía somos muy conservadores y en Guatemala vamos a expulsar esto, no vamos a hacer como los Estados Unidos, que hoy en día se volvió un relajo todo eso de la falta de identidad sexual. Y nunca creímos que en países como estos, como el nuestro, realmente se iba a abrir brecha en ese aspecto. Y no nos podemos dormir en nuestros laureles. Entonces, realmente me falta la habilidad para enfatizar lo importante que es esta herramienta que hoy tenemos en nuestras manos, que de verdad fundamente a todos los miembros de nuestra familia. Es que seamos honestos, ¿qué hacemos en la iglesia como tal? Digamos que si solo viniéramos el domingo un par de horas,
Es un par de horas en comparación al resto de horas de toda la semana, que no tenemos mayor capacitación sobre el tema bíblico y todo lo demás. Esto es bien importante y no nos imaginamos el impacto y el fundamento que crea no solo en los niños, sino en todos los miembros de la familia. Entonces, por ejemplo, volviendo a este caso, ¿no? Me decía Cindy, es una persona que sí sabe que eso está mal, ¿verdad? Y que no, pero no sabe cómo aconsejar a su nieta, ¿verdad? ¿Qué le dice? ¿Cómo le enseña? Porque no ve que sus papás realmente estén haciendo algo. Entonces, Cindy le empezaba a testificar de estas cosas, ¿no? Mira, nosotros estamos haciendo esto en la iglesia, esto y lo otro, ¿no? Y a veces cuando yo publico las imágenes, ¿no? De esto es lo que vamos a estar tratando el día viernes, la gente me escribe, hermano, ¿me puede mandar este material? Hermano, ¿me puedo conectar? Nunca se conecta más, pero, pero por lo menos vemos el interés de la gente. Hubo una persona hubo un pastor que de ahí de Chimaltenango, de ahí del seminario bíblico, de ahí del seminario bíblico, ahí Eddie y Dani lo conocen muy bien, creo. Me escribía, hermano, qué interesante este tema, nunca lo había oído. Por favor, mándenme material de qué se trata. Estamos hablando de un pastor que tiene, no sé, 30 años de pastorear, ¿va? Y que dice, no había oído estas cosas. Sí, porque son cosas que obviamente en una tradición como la que fundó nuestro país, una tradición evangélica que fundó nuestro país, no se le daba el suficiente énfasis, ¿no? Y por eso hoy realmente quiero darle ese énfasis. En términos generales, entonces, ¿qué hacemos? Esto es un punto importante. Instruimos y nos instruimos en la palabra diariamente, ¿sí? La oración ante el trono de Dios y los cantos para la gloria de Dios. La semana pasada hablábamos de la importancia del cantar, ¿sí? Entonces agreguemos un poco de detalle en esto. Vamos a hablar de cosas muy específicas. Intentemos tener Biblias físicas para todos los miembros de la familia que puedan orar, que puedan leer. Yo puedo usar mi iPad, puedo usar mi teléfono, puedo usar la compu, pero tengo una Biblia específica cada vez que voy a hacer el culto familiar. Y Josué la mira, Josué la abre, Josué la toca, ¿sí? Y ahí está Lucas que la quiere agarrar y esto y lo demás. Es bien importante, no se imaginan realmente lo visual que es eso y que puede ayudar a nuestros pequeños y también a nosotros, ¿no? Y es importante que incluyamos en nuestro quehacer del culto la repetición o la memorización de pequeñas partes de la escritura. Una de las cosas que no hemos hecho, yo soy muy amante de eso, aunque realmente me considero todavía muy flojo al respecto y creo que es necesario yo empezar a dar el ejemplo como pastor, el memorizar la escritura, aunque sea pequeñas partes, ¿sí? La repetición, más que todo para los miembros pequeños de la familia, que empiecen a repetir, que empiecen a memorizar. Eso hay que hacerlo. Uy, uy, está bien. Entonces, esto es algo que podemos hacer, ¿no? Memorizar, tener Biblias físicas. Para los pequeños es bueno el uso de las historias bíblicas, ¿ok? Para los grandes, a partir de esas historias bíblicas encontrar doctrinas o conceptos, porque ya obviamente tenemos la más capacidad de comprensión. El tema de los cantos hay que enseñarlos y que estos cantos estén enfocados en la gloria de Cristo. Intentemos que los cantos que utilicemos sean enfocados en la gloria de Cristo. Recitemos salmos, tomemos parte de un salmo. Por ejemplo, con los pequeños, recito parte de un salmo siempre como parte del inicio del culto, ¿no? El recitar los salmos o parte de los mismos y el canto de canciones doctrinalmente sanas es bien importante. Y sí, preocupémonos por cantar, ¿verdad? O sea, sí, invitemos a los miembros de nuestra familia a cantar. Es bueno que los que estemos llevando a cabo el culto encontremos doctrinas importantes y básicas a partir de la lectura que hayamos escogido para ese día y que hagamos una explicación pequeña pero concisa de lo que leímos para que la familia entienda.
intentemos hacer preguntas al final del culto. Sí, los últimos 2, 3 minutos hagamos preguntas al respecto. Los miembros los jefes de la familia, pensemos en algunas preguntas que podemos hacer. Y obviamente intentemos buscar aplicaciones prácticas de lo que hemos leído y lo que hemos considerado en el culto. Es bueno que los padres adquiramos algunos libros de herramienta para poder llevar a cabo el culto. Como por ejemplo, hay un libro que se llama Meditaciones sobre los Evangelios de J.C. Riley. No me extrañaría que ese libro se pueda encontrar de manera gratuita en PDF. Gran parte de los escritos de J.C. Riley se han publicado de manera gratuita, ¿no? Entonces es algo que cualquiera puede conseguir. Podemos utilizar, por ejemplo, alguna biografía de algún teólogo, algún hermano de cristiano en alguna parte de la historia que podamos ayudar. Por ejemplo, un domingo en la tarde estábamos viendo una caricatura de de un cristiano que era atleta en Escocia. Si no estoy mal, era ahí cerca del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y él era corredor de 100 metros, de 400 metros. Y su país lo mandó a representarlo a ciertas competiciones, ¿no? Pero él se negaba a participar el día domingo. Y entonces en la caricatura salía que le pedía a Dios y le decía, Señor, yo quiero competir, pero no quiero transgredir tu ley. Te ruego que muevan las carreras para otros días que no sea el domingo. Y entonces los entrenadores se enojaban porque, ¿cómo no vas a correr si llevas todas las de ganar? Pero es que es domingo, no puedo correr el domingo es el día del Señor. Y era un hombre que estaba totalmente devoto, era un hombre protestante, reformado, de alguna denominación allá en Escocia, que se negaba a participar el domingo en estos asuntos, ¿no? Y la caricatura sale que una de las carreras más importantes respetaron la conciencia de este corredor cristiano y movieron la carrera del día domingo al día sábado, todos felices y él corrió y ganó y todo lo demás. Ese tipo de caricaturas, de historias sencillas, pueden ser herramientas muy buenas también para el culto familiar, ¿no? Son cuestiones que pueden inspirar a nuestra familia, pero que estas lecturas, estas herramientas jamás sustituyan la lectura bíblica que debe ser central en nuestro culto familiar. Es bueno que generemos algún tipo de diálogo en nuestro culto familiar, ¿sí? Es bueno que los miembros de la familia participen. Otro libro que puede ser muy bonito es el famoso Progreso del Peregrino, escrito por John Bunyan. Y, por ejemplo, hay otro libro que se llama Meditaciones Diarias de Charles Spurgeon. Este libro se recomienda para los niños que están empezando a desarrollar su mente. Charles Spurgeon, el gran predicador bautista, el príncipe de los predicadores. Es bueno y es necesario en algún punto que también se puedan utilizar los credos y las confesiones. Esos están en internet e incluso están en nuestra página de internet. El credo de los apóstoles, el credo niceno constantinopolitano, el credo de Atanasio, la confesión de fe de Westminster y el catecismo menor. Son herramientas que yo utilizo. Vamos a estudiar también más adelante el catecismo de Heidelberg, en una ciudad allá en Alemania. Es un catecismo también bien importante de la fe reformada. Son herramientas que están en internet, en PDF, se pueden adquirir de manera gratuita. Están compuestos por preguntas y respuestas. Se puede tomar una pregunta para tal culto, otra pregunta para otro culto, otras dos preguntas para otro culto. Tenemos herramientas a nuestra disposición, así de verdad, muy abundantes que podemos utilizar. Es recomendable que los niños empiecen a recitar estas cosas. Por ejemplo, que los niños empiecen a recitar el credo de los apóstoles. Que enseñemos qué significa eso. Tenemos un video de explicación también en nuestro canal de YouTube al respecto. Ese tipo de cosas los niños lo pueden empezar a hacer y nosotros mismos, ¿no? Recitar el credo de los apóstoles. Hay un video del doctor Ottolini, lástima que solo está en inglés. Él dice cómo utilizar el credo de los apóstoles para una oración individual, en un tiempo devocional personal, cómo podemos utilizar un credo, el credo de los apóstoles para orar. Bien interesante, ¿no? Y este tipo de cosas van a proveer en nuestros hogares el sacarle provecho no solo a la escritura, sino a todo esto de la historia de la iglesia, ¿no? Que realmente sirve para nuestra edificación en nuestra casa. Todo esto va a entrenar a nuestros hijos y a nosotros mismos
para cuando vengan o cuando vengamos el domingo a la adoración pública, ¿sí? No va a ser algo que el día domingo vamos a hacer solo porque, sí, pues es el domingo, sino que realmente estamos acostumbrados a hacer esto en casa, ¿sí? Y entonces cuando venimos el domingo simplemente nos unimos con otras familias que están haciendo lo mismo que nosotros. Y obviamente terminar con una oración. Eso es clave, ¿no? Es algo que es pues muy común y es importante. ¿Dónde? ¿Dónde debemos hacer nuestro culto? Puede ser alrededor de la mesa del comedor. Creo que es un lugar bien bonito e importante, pero básicamente es donde no, donde hayan menos distracciones, ¿sí? Donde hayan menos distracciones. Intentemos realmente, esforcémonos, incluso los que estamos ocupados y recibimos llamadas, que nuestros teléfonos estén apagados o no atenderlos, ¿verdad? No dejemos pendiente, voy a dejar cociendo los frijoles mientras hacemos el culto, ¿va? Y de repente la olla es, no, o sea, intentemos realmente que hayan menos distracciones cuando hagamos esto. ¿Cuál es el objetivo? Que enseñemos a nuestros hijos que esta actividad es la actividad más importante del día y que nos enseñemos, nos instruyamos a nosotros mismos que esta es, si no la más, una de las más importantes actividades de nuestro día. ¿Sí? Ese sería el objetivo. ¿Cuándo? Algunos teólogos recomiendan idealmente realizarlo 2 veces al día, en la mañana y en la noche, pero obviamente no todas las familias pueden hacer esto. Joel Vicky escribe un poco sobre esto en su libro sobre el culto familiar. Dice, eso se ajusta, el hacerlo 2 veces al día, dice, eso se ajusta mejor a las instrucciones de la Escritura sobre la adoración en la economía del Antiguo Testamento. Se santificaba el principio y el final de cada día, ofreciendo tantos sacrificios como oraciones matinales y vespertinas. Y en la iglesia del Nuevo Testamento aparentemente se seguía el patrón de las oraciones matinales y vespertinas. ¿Sí? Para muchas familias es casi imposible realizar el culto más de una vez al día, pero durante la noche creo que sería un buen momento en el que lo podríamos realizar. Cualquiera sea el caso, los jefes de familia debemos estar conscientes del programa y buscar que cada miembro esté involucrado en el mismo. Al establecer una hora y un tiempo específico, nos ayudamos a nosotros mismos a disciplinarnos y también a disciplinar a nuestras familias, porque creo que es una buena forma de cumplir lo que dice el Sermón del Monte en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Este tipo de cosas son las que realmente podemos palpar y decir, al hacer esto y priorizar esto en la agenda de mi familia, realmente estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, antes que todo lo demás. Intentemos hacerlo así. Los jefes de familia debemos ser bien cuidadosos con esto y si por alguna razón en la hora establecida no se puede hacer esto, entonces se debe ser intencional y reprogramarlo. No es bueno saltarse el culto familiar porque es bien sencillo, créanme, en estos 2, 3 años que nosotros lo hemos practicado, hay etapas en donde nos lo saltamos por ocupaciones, porque yo venía tarde, porque ya se tenían que dormir aquellos, porque estaba aquí no sé quién, qué sé yo. Nos fuimos saltando y de repente hubo un tiempo que no lo hacíamos. No nos podemos dar ese lujo. Por eso el decir cuándo es bien importante, porque tenemos que estar conscientes de la gran importancia de este tiempo. Algunas otras cosas importantes sobre esto. Número 1, la brevedad. La brevedad. Debe ser corto, ¿sí? El ministro anglicano Richard Cecil escribía que el culto familiar sea breve, atractivo, simple, dulce y celestial. No, no tiene que ser algo muy elaborado, no tiene que ser algo muy complicado. No es un culto de adoración pública, es un pequeño culto íntimo de adoración con los miembros de nuestra familia. Por lo tanto, tiene que ser breve, no nos quita mucho tiempo. O sea, pónganse ustedes un día a medir. ¿A qué horas agarraron el celular? Se pusieron a ver en Instagram videos de gatos y cuando sintieron pasaron 45 minutos viendo videos de gatos. O sea, 15, 20 minutos al día. Todas las familias lo tienen.
todas. Sería de verdad mezquino decir, no, es que mi familia está tan ocupada que no podemos parar. Sería realmente atroz de nuestra parte decir eso. Yo me he dado cuenta, de repente me pongo a ver un debate o tal persona empezó, ahorita voy a hacer la referencia de precisamente de un comentarista de noticias que despidieron de un canal allá en Estados Unidos y me puse a ver videos sobre este cuate, qué fue lo que dijo, a dónde se fue a hablar. Cuando me di cuenta había pasado 40 minutos yo investigando la situación de este tipo. No voy a apartar yo unos cuantos minutos para la instrucción de mi familia. Claro que lo puedo hacer. Hemos de tener el cuidado de esto, ya que en general, puede que no sean todos los casos, pero los jefes de familia tenemos el problema que nos gusta que nos escuchen, ¿verdad? Hay algunos que tenemos el problema que si no nos quitan el micrófono, no paramos, ¿no? El culto familiar debe ser así, sencillo, breve, atractivo, es íntimo, pequeño. Y voy a hablar precisamente en la conclusión de esta lección cómo realmente esto está lleno de contrastes y paradojas, porque es un evento tan sencillo y pequeño con grandes implicaciones. Son cositas pequeñas, pero que redundan en grandes implicaciones a largo plazo. Hace unos días, este canal de noticias, o es un canal, digamos, de diferentes programas, Fox News en Estados Unidos, despidió a un comentarista que tenía un programa en este canal. El nombre de este comentarista es Tucker Carlson, bien famoso el señor allá en Gringolandia, y varios millones de vistas cada vez que le tocaba su programa, y era pues bien popular, ¿no? Él es más inclinado al conservadurismo, está en contra de los demócratas y todo eso, pero finalmente pues era bastante popular. Este hombre está en contra de la ideología liberal y socialista, es bastante conservador, y hablaba fuertemente en contra de todo el tema del transgénero, del LGBTI y todo lo demás. El canal de televisión decidió despedirlo porque consideraron sus comentarios demasiado confrontativos y era abiertamente en contra de la cultura de cancelación que estamos viendo y el progresismo de Estados Unidos. Inmediatamente, él lo invitaron a dar un discurso en una organización conservadora y hablar de su experiencia, ¿no? Y hablar de lo que él sugería que los conservadores debían hacer. Tucker Carlson habló que el problema de la industria de los medios de comunicación hoy es que ya no es posible tener discusiones racionales, dice él. Ya nadie está dispuesto a tener debates formales sobre temas específicos, ¿no? Aquellos que tienen el poder de la narrativa, los que son dueños de las estaciones de radio, de canales y digamos, grandes canales en YouTube y redes sociales, simplemente están pagando para imponer una narrativa, no realmente están interesados en un debate, ¿no? Y van a buscar poner una perspectiva en vez de discutirla lógicamente. Durante los últimos 6 minutos de ese discurso que él dio, pude notar que él concluía su discurso con un aire de desesperanza. Y él hablaba, se le notaba en su rostro, decía, miren, no estoy triste porque me hayan despedido. O sea, realmente es que ya no vemos el deseo aquí en Estados Unidos de querer debatir las ideas. Y él decía, ya probé evidencias, ya probé hacer documentales. Él ha escrito algunos libros, ¿no? Ya probé publicar libros, ya probé exponer videos y evidencias claras. Y no, la gente no quiere escuchar, la gente no quiere hablar. La gente solamente quiere ser escuchada y le importa un comino la opinión de los demás. Y él llegaba a la conclusión de que en todo lo que él había probado en su carrera, parecía que nada había funcionado. Y él estaba así como desesperanzado al final, ¿no? Su discurso al final, los últimos 6 minutos, dio un giro inesperado, porque
Carson decía que finalmente esta batalla que él estaba presenciando no era una batalla realmente entre ideologías políticas o partidistas, ¿verdad? O partidos, sino él decía, yo no soy teólogo, dice, yo no soy teólogo, pero lo que yo veo es que esta es una batalla entre el bien y el mal. Es una batalla entre el bien y el mal. Y dice, se los digo como alguien que proviene de una denominación cristiana tan, tan pequeña y mínima que nadie le presta atención. Y él dice, yo pertenezco a la denominación episcopal. Los episcopales son una rama de la iglesia anglicana en, en Inglaterra, ¿no? Y son protestantes. Ellos son protestantes. También se separaron, en su teología al menos, del romanismo y de todo el sistema papal católico romano. Y él decía, vengo de esta denominación que realmente dice, yo no soy un miembro ejemplar de esa denominación, dice, no me pidan consejos teológicos, pero he llegado a la conclusión de que esta es una batalla entre el bien y el mal. ¿Y saben qué les digo? ¿Saben qué creen? ¿Saben qué creo yo? Dice que debemos hacer todos los días. Tomemos 10 minutos de nuestra agenda ocupada y hagamos una oración por el futuro. Porque no creo que algo más pueda salvar nuestro futuro. Y terminó su discurso y la gente pues lo aplaudió, ¿no? Entonces, me pareció tan interesante que un hombre con tan pobre conocimiento bíblico y teológico, puede ser un hombre muy preparado en otros aspectos, y él en toda su carrera y su preparación de medios de comunicación y qué sé yo, que haya estudiado ciencia política, qué sé yo, finalmente dice, todo esto para el futuro, yo no veo que nos vaya a servir. ¿Saben qué creo yo que va a ser efectivo? Que todos tomemos 10 minutos y hagamos una oración y pidamos, porque yo veo que esto no se arregla. Le falta un poco de teología y de escatología postmilenial, ¿verdad? Pero en algún sentido, vean lo pobre que él, lo pobre de su contenido teológico y bíblico, y concluye en esto. ¿Cuál es mi punto? ¿Cómo no nosotros, que tenemos la bendición de haber sido criados de una mejor manera que él, creo yo, la verdad? Los recursos que hoy tenemos a nuestra mano, los estudios que hoy tenemos a nuestra disposición, la cantidad de información bíblica y teológica que tenemos a nuestra disposición, ¿cómo no vamos a tomar? Si este cuate está dispuesto a tomar 10 minutos de su día para orar con su familia, ¿cómo no nosotros lo vamos a hacer? Me llamó la atención esa conclusión porque, aunque sea de manera muy pobre, él cree que 10 minutos de algo como esto puede hacer un impacto verdadero en el futuro. Por eso es que me he estado preparando bastante y leyendo y preparando esto para intentarlos poner en perspectiva. Esto que estamos haciendo de manera tan íntima y pequeña y a los ojos de cualquiera insignificante, tiene un impacto bien grande en el futuro. Así se fundaron naciones. Y así podemos realmente hacer un cambio en este país, Así que, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Ahora, volviendo a la brevedad del culto familiar. Es bueno que sepamos controlar esto, ¿sí? Sepamos controlar el tiempo y que sea breve, pero que sea poderoso, ¿no? Otra cosa importante de esto es que el culto debe ser constante. Debe haber constancia. Joel Vicky escribe que es mejor un culto de 20 minutos cada día que periodos extensos en menos días. James W. Alexander escribía sobre esto y le decía, el culto familiar nos provee el maná que cae cada día a la puerta de la tienda para mantener nuestras almas con vida. Hoy, me dice mi suegra,
Estábamos en la mañana, yo estaba trabajando, estaba ocupado y me dice, Willy, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Le digo yo, es que no hay nada para hacer de almuerzo. Híjole, no, hay cualquier cosa, le dije, no te preocupe. No, hombre, pero es que mire, ya no hay pollo, ya no hay esto. Entonces, yo me recordé que iba al cine y me dijo, es que yo no he tenido tiempo de hacer súper. Me dijo, hasta hoy en la tarde ya pedí lo del mercado y ese mercado que Cindy se fue a meter ahora, hasta tiene su personal asignado, que solo manda la lista por WhatsApp y ya se lo tienen y ella solo va a pedirlo y hasta se lo llevan al carro, ¿ah? Pero hasta hoy lo iba a traer, ¿ah? Entonces había una preocupación porque no hay que comer a mediodía. Digo, esa preocupación no nos surge como cuando no hay un alimento espiritual para nuestra familia en el día. Realmente no tenemos esa preocupación como la que hoy vi yo en mi suegra, ¿no? Entonces realmente debiese existir esa intención de decir, bueno, hoy en la noche, ¿qué voy a enseñar? La pregunta uno y dos del catecismo, o mejor tal vez utilizo un artículo de la confesión, o mejor hablo de esta historia, que hay algún tipo de realmente ocupación en lo que vamos a hacer. Porque así como estamos preocupados cuando falta un alimento físico, así debiésemos estar preocupados cuando falte un alimento espiritual. No nos permitamos excusas para evitar el culto familiar, ni aunque unos minutos antes, por ejemplo, a mí me ha pasado que me enojo con uno de los miembros de mi familia y siento que sería hipócrita de mi parte hacer el culto ahorita que estoy molesto. No nos permitamos esas excusas. No es bueno huir de Dios. Realmente es nuestro deber volver a Dios. En todo caso, iniciemos el culto pidiendo perdón a Dios, calmando las aguas, pidiéndonos perdón los que estábamos enojados y vamos al culto. Los niños nos respetarán más por eso. Los niños nos respetan por eso. En el Antiguo Testamento, el sacerdote no estaba descalificado por ser pecador. Más bien, tenía primero que ofrecer sacrificios por sus propios pecados para después poder ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Eso es exactamente lo que debemos hacer los que dirigimos el culto familiar. Tampoco hoy no estamos descalificados por nuestros pecados, porque nuestra suficiencia viene del Padre y en Cristo que estamos, no de nosotros mismos. Joel Vicky recomienda que tú debes liderar el culto familiar con mano firme y paternal y con un corazón blando y arrepentido. Aun cuando te sientas agotado tras un día de trabajo, ora pidiendo fuerzas para llevar a cabo tu deber como padre. Recuerda que Cristo Jesús fue a la cruz por ti, agotado y exhausto, pero nunca se apartó de su misión. Al negarte a ti mismo, verás cómo Él te fortalece durante el culto familiar, de modo que al término de este habrás superado tu cansancio. ¿Qué más podemos hablar del culto familiar? Debe ser con solemnidad y con esperanza. Dice el Salmo 2:11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Es como, pareciera contradictorio, pero es paradójico, ¿sí? Temer a Jehová es porque realmente le tememos. Yo temo a la mano de Dios cuando castiga, porque si alguien sabe castigar e infligir dolor, es Dios, ¿sí? Debo de alegrarme con temblor, es decir, debo de tener solemnidad y reverencia, pero al mismo tiempo esperanza, gozo. El culto familiar debemos mostrar este equilibrio de esperanza y asombro, de temor y fe, de arrepentimiento y confianza, ¿sí? Cuando estemos dirigiendo el culto familiar, hablemos de modo natural, ¿sí? Pero con reverencia, en el tono que utilizaríamos, digamos, para hablarle a un amigo a quien respetamos mucho. Por ejemplo, a veces que Josué estaba sentado así, dale pues papi, empecemos el culto. Así no, sentate bien. Ay, perdón. Y está, que jugando, que no sé qué. Josué, eso no se hace. Estamos en el culto. Ay, sí, perdón.
Y tampoco yo me pongo a predicar, bueno, vamos a empezar el culto familiar. Familia, acercaos. Lo hago, lo hago naturalmente, pero con temor, con reverencia. Hay gozo. Por ejemplo, a veces, ahorita estaba una de las preguntas del Catecismo Menor estos días con Josué, enseñándole qué es el pecado, según la definición que dice el Catecismo Menor. Y entonces hicimos un pequeño juego hablando de la falta de conformidad con la ley de Dios, es transgredir la ley. Entonces yo le ponía un blanco y él tenía que tirar, y entonces había una especie de risa y gozo. Ah, va. Fue un ejemplo. Sentate. Significa, y entonces recobro la solemnidad. ¿Sí? Es un asunto que yo debo de guardar en equilibrio cuando estemos dirigiendo el culto familiar. El culto familiar está conformado, para terminar, como les decía, por estos hermosos contrastes, ¿sí? Es pequeño, pero con implicaciones gigantescas. Es corto, pero con beneficios a largo plazo, ¿sí? Es simple, pero explora las profundidades de Dios en un ambiente íntimo como familia. Es bello al contemplar la pureza de Dios, pero también crea temor de Dios. Estuve varios, como unos 3 o 4 cultos familiares con Josué, explicándole la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad, Josué? ¿Cuántos dioses hay? ¿Hay 3 o hay uno? No, hay uno. Y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un Dios en 3 personas. Pero ¿cómo así? Entonces es simple. Para un niño de 7 años lo tengo que hacer simple, pero exploro en esa simpleza las profundidades de Dios. Entonces, el culto familiar es un asunto hermoso, lleno de contrastes, ¿no? Para terminar, quisiera leer este verso, que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Me llena tanto de orgullo cuando de repente dicen, es que el Wilito, el Josué, tan evangélico. Me llena de orgullo cuando las hermanas de Cindy vienen y dicen, ese tu hijo no es normal porque me habla de la Trinidad, me habla de esto, me habla de aquello. Me llena de orgullo porque si no nos cansamos de hacer el bien, cegamos a su tiempo. Créanme, mis hermanos, que si hacemos el culto constantemente, si de verdad nos enfocamos en hacerlo, todos vamos a estar beneficiados, desde los pequeños hasta aquellos que dirigimos el culto familiar. Amén. Semana entrante vamos a seguir hablando un poco más de la implementación del culto familiar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?